¿Sabías que existe un pueblo que no permite el establecimiento de personas negras en él? Y lo más irónico es que está ubicado en África. Así es. Bienvenidos a Farema. Es un poco complicado pensar que haya un pueblo que no permita el establecimiento de personas negras aún estando en África, un continente mayormente habitado por negros, donde solamente el 7,7% de su población es blanca. Estos datos hacen aún más increíble la existencia de esta utopía. Bueno, para mí es una distopía, donde sus habitantes buscan conservar sus costumbres, su lengua y sobre todo su color de piel, porque claro, dejar que tus descendientes se pongan más oscuros debe ser una abominación que no tiene perdón de Dios. Estoy hablando del pueblo Orania, fundada por descendientes holandeses en la década del 1990 al finalizar el apartheid. Para los que no saben, el apartheid fue un sistema de segregación racial que vivió Sudáfrica. Apartheid proviene del idioma afrikaans, uno de los idiomas oficiales sudafricanos, y en español traduce a apartamiento o separación. El gobierno sudafricano implementó este sistema de segregación racial y discriminación supuestamente justificada por la diferencia del color de piel desde la década del 1948 hasta el 1990, cuando empezó a dirigir el señor Nelson Mandela. Bajo el régimen del apartheid se promulgaron diferentes leyes que separaban a los blancos de los mestizos, negros y asiáticos que habían en esa época, y se asignaron derechos y privilegios totalmente desiguales, y se obligaban a las personas que no fueran blancas a cargar consigo un carnet para indicar por dónde habían pasado, para llevar un registro de su trayectoria dentro de la zona. Además, también se crearon escuelas para separar a las razas, o sea, habían diferentes escuelas y obviamente el nivel de educación entre estas era sumamente abismal. Uno de los argumentos que casi siempre escucho cuando el racismo es el tema sobre la mesa es el que nosotros los negros estamos viviendo con resentimiento y que no queremos olvidar el pasado, que nos escudamos en el sufrimiento de nuestros antecesores. Pero yo tengo diferentes clases de amigos. Tengo amigos indígenas, amigos blancos, amigos mestizos, y cuando me relaciono con ellos, lo último que siento es resentimiento. Los quiero y los aprecio igual que a cualquiera de mis amigos negros. Pero la resistencia de este pueblo, de Orania, al cambio es la clara demostración de que el racismo aún existe, aún persiste en formas sutiles y enquistadas en la sociedad sudafricana y en el resto del mundo. Esto hace que nos planteemos preguntas un poco complicadas sobre la justicia y la reconciliación de las razas. Y digo raza para ser más entendible, porque en mi concepto no hay diferentes razas. Somos de diferentes colores, tenemos diferentes costumbres, diferentes ideologías, pero somos una misma raza, somos humanos. ¿Cómo puede hacer un país o un mundo para avanzar cuando existen pueblos como estos que nos recuerdan un pasado tan sangriento y tan ignorante como en el que vivieron nuestros ancestros? ¿Cómo podemos avanzar cuando está establecido este país que sí, se admira porque tienen su propia moneda, tienen su propio sistema de agua, de electricidad, y aunque son aislados, se mantienen y van creciendo poco a poco, pero nos siguen recordando cómo ese pensamiento tan primitivo del creer que una raza es superior que la otra aún persiste en un mundo supuestamente avanzado como lo es este siglo XXI. Aún siguen habiendo reyes, reinas, aún sigue existiendo esa monarquía. Y a mí algo que me molesta mucho es saber que a pesar de todo lo que ya se sabe del pasado, esta monarquía no se atreva a salir públicamente a pedir perdón. No solo a nosotros los negros, sino a los indígenas que también maltrataron, a los mismos blancos europeos que también en alguna época esclavizaron. Pidan disculpas. Nos merecemos como humanidad que pidan disculpas para promover mucho más la reconciliación. Y como dato curioso sobre Orania, aún siguen manteniendo la misma bandera que estaba vigente durante el apartheid, durante esa época oscura.
Bueno amigos, ese fue el tema de hoy, hablar sobre Orania, hablar sobre cómo la existencia de Orania promueve aún el racismo y demuestra el racismo que aún existe, porque muchas personas dicen que el racismo ya no existe, aún hay racismo, no solamente en Sudáfrica, que es una tierra bañada de negros, sino en el resto del mundo. Y no solamente los negros sufrimos racismo, también he conocido de blancos que sufren racismo, de indígenas que sufren racismo. Yo creo que como humanidad debemos unirnos, debemos reconciliarnos y tratarnos como lo que somos, como humanos. Ese fue el mensaje que hoy Farema les trajo a ustedes, familia. Los invito a que dejen su like para que el algoritmo nos ayude a avanzar un poco más y que dejen un comentario de lo que les pareció interesante en el video. Nos vemos en otra ocasión y muchísimas gracias por invertir su valioso tiempo aquí. Cuídense. Gubernamentales. Gubernamentales. Ay, no. Ok.